Nos encontramos en el día 163 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Qué maravilloso estás haciendo que la Biblia sea parte de tu ritmo diario y aprendiendo algo nuevo y fresco de ella. Ayer nos maravillamos ante la magnificencia del Templo de Salomón. En la lectura de hoy se interrumpe brevemente los detalles sobre el templo para darnos algunos de la casa de Salomón. Prepara tu Biblia y antes de continuar, gracias por darnos un me gusta, suscribirte, compartir el podcast, dejarnos comentarios. Mientras más comentes los episodios, nos ayudas a alcanzar más personas como tú, apasionadas por la Biblia. Entremos al banquete de hoy en Primera de Reyes capítulo 7 y Segunda de Crónicas capítulo 4. Primera de Reyes 7, versos 1 al 12, documenta la construcción del gran palacio real de Salomón, que incluía una sala donde juzgaba los casos de audiencia pública, su residencia, una residencia para su harén y una estructura independiente para su reina egipcia. Versos del 13 al 14. Salomón contrata a Hiram de Tiro para construir los accesorios de bronce. Salomón contrató especialmente a este artesano llamado Hiram, quien era solo mitad israelita, para que fuera su constructor principal. Dios dotó a Hiram con sus especiales dotes artísticos como constructor. Así Dios también llenó a Bezaleel de dones especiales para construir el tabernáculo. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento y en toda clase de artesanías. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 31, verso 1 y en Éxodo 35, el verso 31. Salomón no pudo haber construido el templo solo. Necesitaba la ayuda de otros. El don de cada persona es necesario en el cuerpo de Cristo, porque nadie los posee todos. Y tampoco existe un don etiquetado como «solo soy un espectador». Es bueno preguntarnos, ¿estás usando tus dones para Jesús? Continuemos con el texto, versículos 15 al 22. Estos versículos describen dos columnas gigantes de bronce que construyó Hiram frente al pórtico que conducía al templo. Cualquier persona que entraba al templo pasaba entre estas dos columnas. Versículos 23 al 26. Para los lavamientos rituales en el templo, Hiram construyó un gran tazón de bronce llamado el Mar de Fundición. El Mar de Fundición era una pila de bronce de 2.2 metros de profundidad y 13.7 metros de circunferencia. Tenía una capacidad de entre 11.500 y 14.000 galones de agua. Podemos imaginarnos como una piscina. Y estaba sostenido por 12 toros de bronce. Estaban orientados en todas direcciones. El mar sustituyó la fuente de bronce del tabernáculo que se utilizaba para enjuagar durante los sacrificios. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 30, versículos del 17 al 21. El mar cumplía la importante función de mantener a los sacerdotes puros para el servicio. El sacerdote primero tenía que pasar por el altar del sacrificio y la fuente antes de poder llegar al altar del incienso. Esto podría significar que Dios quiere que tengas un corazón limpio antes de orar. Por lo tanto, acercarse a Dios en oración sin arrepentirse primero de los pecados impedirá que Dios nos escuche. Esto podría ser similar a hacer una llamada con mala recepción. Por tanto, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso lo leemos en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Volvamos al texto, versículos 27 al 39. Hiram también hizo 10 basas móviles, hechas de bronce, y 10 fuentes de bronce que servían como recipientes para las bases. Versos 40 al 47. Esta sección final nos ofrece un resumen de la obra de Hiram y registra algunos otros objetos que fabricó para el templo como ollas, palas y vasijas de bronce.
En los versos del 48 al 51, este relato concluye con los muebles de oro que se encontraban dentro del templo. Tenemos el altar, la mesa de los panes para Dios, los 10 candelabros del lugar santo, las figuras de flores, lámparas, tenazas, copas, tijeras para cortar mechas, vasijas, cucharones, incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo, las bisagras de la puerta de la entrada principal del edificio. Cada uno de los objetos de oro en su interior tenía una parte correspondiente del tabernáculo. Finalmente, Salomón guarda en el templo todo lo que David había consagrado a Jehová. En Segunda de Crónicas capítulo 4 es prácticamente una repetición de lo que acabamos de leer en Primera de Reyes capítulo 7. Ofrece una visión de la destreza artesanal de Hiram y demuestra la meticulosa atención al detalle que se dedicó a la creación del templo. El templo era una señal al mundo. Cada nación alrededor de Israel tenía templos en honor a sus dioses. Pero Israel amaba a Dios, el único verdadero Dios, y el templo lo daría a conocer. El templo representaba credibilidad, estabilidad y lo más sublime, la presencia de Dios entre su pueblo. De los actos y acciones del Señor revelados en los textos de hoy, aprendemos. Dios crea un espacio bello para reverenciarlo. Usa talentos y recursos para honrarlo. Muestra la meticulosa atención al detalle que se dio en la creación del templo. La obediencia trae bendición y cumplimiento. Nos enseña la importancia de la excelencia y la unidad en servirle. Todas estas son cosas maravillosas. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Escrituras inspiradas, Sé como Cristo, nos ayudaron a nutrir nuestro resumen. Nos encontraremos mañana en Primera de Reyes, capítulo 8 y Segunda de Crónicas 5. Un cariñoso abrazo. Gracias por venir. Y recuerda, la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.